Padre, gracias, Señor. Gracias damos a ti por este tiempo, Señor, en donde nos deleitamos, Señor, como iglesia, adorándote y exaltándote, Señor. Pero también nos deleitamos, Señor, en tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, es como espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro corazón, que separa nuestro espíritu de nuestra alma, discierne nuestros pensamientos y el corazón del hombre, Señor. Y nosotros nos exponemos a tu palabra, Señor, para que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad con cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos enseña todas las cosas, porque tu Espíritu en nosotros es el que nos ayuda a entender lo que antes no entendíamos, porque tu Espíritu en nosotros nos ha revelado esa verdad que había estado escondida, pero a ti te plació revelársela a tus hijos, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, por este tiempo. Sabemos que hoy, Señor, tú eres quien habla, Señor, a tus hijos. Tú eres quien habla a tu iglesia. Tú eres quien edifica, Señor, a cada uno de los que hoy tomaron la decisión de estar en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que pone el querer como el hacer. Porque, Señor, ellos escogieron lo mejor: estar sentados a la mesa del Padre, comiendo el pan de vida que es Cristo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos, instrúyenos, muéstranos a Cristo, porque lo que queremos es cada día tener más revelación de Cristo para poder manifestar la vida a la cual tú nos has llamado. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo de adoración, Señor, porque nos deleitamos, Padre, entendiendo, Señor, que para eso tú nos has escogido, para hacer alabanza tuya, Señor. Toda gloria y toda honra son para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Muy buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en este día? No hay nadie, no escucho. Pensé que estaba sola. ¿Cómo están? Bueno, en esta noche el Señor me ha permitido poder exponer su palabra a cada uno de ustedes. Así que espero que estemos muy atentos, porque necesitamos estar preparados. Somos hijos de Dios y cada vez que se nos expone su palabra, Él nos está entrenando. Nos está entrenando porque somos sus hijos y necesitamos estar enterados de los asuntos de nuestro Padre. Así que dispongamos nuestro corazón para lo que hoy el Señor nos va a entregar a cada uno de nosotros. Bueno, permítame un momentico, yo abro aquí mi enseñanza. Así. Bueno, esta noche voy a compartir una enseñanza que la he titulado El reino implantado. Vamos a hablar del reino, como todos hemos venido aprendiendo a lo largo de este mes. Se nos ha hablado del reino. Hemos aprendido bastante lo que es el reino y pues hoy vamos a continuar entendiendo el reino de Dios en nuestra vida. Así que, como les decía, la enseñanza tiene por nombre el reino implantado. Y quiero que usted me siga en el libro de Mateo.
Vamos al libro de Mateo en el capítulo 13, verso 31. Aquí Jesús estaba hablándole a sus discípulos y dice la palabra. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí vemos que Jesús les empieza a dar parábolas a sus discípulos, enseñándoles con muchos conceptos lo que era o lo que es el reino. Y en este mensaje dice que el reino es como una semilla de mostaza. El reino se implanta en el corazón del ser humano como esa pequeña semilla de mostaza. No sé si ustedes pueden ver ahí las semillas de mostaza. Son muy pequeñas. Las semillas de mostaza son demasiado pequeñas. Son tal vez insignificantes a la vista, pero una vez esa semilla crece, llega a ser un arbusto, un árbol muy, muy frondoso. Y aquí el Señor quiere llevar a sus discípulos a que ellos comprendan cómo es el reino. Como todos ustedes también han leído, esa no está aquí, pero todos ustedes han leído la parábola del sembrador, ¿no? Dice la parábola que el sembrador salió a sembrar. Ese sembrador es Cristo. Y Él ha sembrado su propia vida en el corazón de cada uno de nosotros. Así que necesitamos conocer cómo esa semilla va a ir creciendo hasta que nosotros seamos manifestantes de ese reino que se ha implantado en nosotros. Ese reino, antes de que Cristo se manifestara en la tierra, era un reino que sencillamente solo había sido prometido. La gente que vivió antes del sacrificio de Cristo no podía disfrutar de ese reino porque era un reino que se les estaba anunciando. Eso lo vemos en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. Aquí Zacarías empieza a decirle a la gente que se alegrara, porque el rey, quien venía a la tierra, estaba próximamente cercano a revelarse. Entonces vemos que en la antigüedad esto era algo que se había prometido. Más adelante vemos que cuando Jesús se encarna, cuando Dios se encarna en Jesús y empieza a predicar, una de las cosas que dice en el libro de Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Aquí ya se había acercado. ¿Por qué él dice eso? ¿Quién se había acercado? Jesús Cristo. Él es el reino. Y le estaba diciendo a la gente que era tiempo de que se arrepintieran porque el reino estaba muy cerca de ellos. Pero para que ellos pudieran experimentar ese reino era necesario que ellos se arrepintieran para poder vivir conforme a ese reino que se les estaba acercando.
Y en el libro de Juan, capítulo 3, verso 5, dice la palabra: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces aquí vemos en tres versos lo que el reino se había prometido, luego se acerca, pero luego en Juan se dice que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, volviendo a Mateo, se nos dice que se les dice a la gente de su época que había que arrepentirse. Y aquí vamos a detenernos un poquito en lo que significa arrepentirse. Yo sé que muchos lo saben, pero es bueno que recordemos la palabra, ¿no? Que recordemos todas estas cosas. El arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Un hijo de Dios a quien se le ha sembrado la semilla del reino necesita empezar por cambiar su forma de pensar, por arrepentirse, por tener una metanoia, que es lo que significa arrepentimiento en el griego. Cambiar su forma de ver la vida. Y se hace necesario que la gente empezara a tener ese cambio de mentalidad para que pudiera entrar al reino. Porque si no lo hacían, no iban a poder comprender cómo es el reino de Dios. Así que una de las cosas que ellos tenían que empezar a hacer era esa: arrepentirse para poder entrar a ese reino, y se hacía necesario ese nuevo nacimiento. Ahora vamos a definir lo que es, lo que significa el reino. ¿Sí? El reino, bueno, eso es en el diccionario. Dice que un reino puede consistir en un estado o en un territorio político gobernado por un monarca, como un rey o como una reina. ¿Sí? Eso es un reino aquí en la tierra. ¿Conocen países donde se maneja ese tipo de, digamos, bueno, de monarquías? Reino Unido, ¿no? Ese reino, cada reino terrenal, estamos hablando, maneja una cultura. ¿Cuántos de ustedes hicieron el discipulado? ¿Recuerdan cuando se nos enseñó acerca de la cultura del reino? Cada reino maneja una cultura. ¿Y qué es una cultura? Pues una cultura son un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, de costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Y eso lo podemos ver en nuestra sociedad, ¿no? Diferentes culturas, diferentes formas de expresarse, diferentes formas de hablar. Estamos en un mundo lleno de diversas culturas. Eso hablando a nivel de lo que es terrenal. Ahora, la palabra nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que si yo soy ciudadano del reino de los cielos, pues yo tengo que manifestar una cultura diferente. Yo tengo que manifestar la cultura del reino que se implantó en mí a través de la exposición de la palabra, a través de Cristo, que se sembró en el corazón de cada uno de nosotros, y eso es lo que yo tengo que manifestar como habitante del reino de los cielos. Todos nosotros somos engendrados por Él. Su palabra se sembró en nosotros. Dice la palabra en Juan 1:12 que quien ha creído, que todos los que han creído tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído y se nos ha entregado ese derecho. Somos engendrados por Dios a través de su palabra. Pero no basta solamente con que eso esté en nuestro conocimiento intelectual.
Porque muchas veces nosotros podemos repetir y repetir: yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco al reino de los cielos. Pero se necesita más que conocer, aceptar que así como en la tierra, en un reino terrenal, el que gobierna es un rey y se le tiene que obedecer, en el reino de los cielos nuestro rey es Cristo, es Dios. Y nosotros realmente necesitamos estar sujetos a Él, conocer cómo Él quiere que nosotros vivamos y que nuestra vida sea gobernada por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, aún siendo hijos de Dios, si nosotros seguimos con pensamientos frívolos, como dice la palabra, con pensamientos que nos desvían del propósito de Dios, es muy difícil que nosotros manifestemos ese reino, el cual se ha sembrado en cada uno de nosotros. Ustedes todos conocen perfectamente cuando una mujer está embarazada. En su vientre obviamente está el bebé, pero ese bebé cuando está dentro, él solamente puede escuchar la voz de su papá y de su mamá. Él no los puede ver porque está dentro, porque no ha nacido. Pero una vez este bebé nace, él puede ver. Él puede ver a su papá, a su mamá, que son las primeras personas que por lo general ve un bebé. Y a medida que él va creciendo, puede empezar a experimentar todo lo que nosotros vemos terrenalmente. Pero mientras él está en la barriga, él no puede ver nada, sencillamente escucha. Si nosotros no tenemos ese nacimiento, si seguimos allí sembrada esa semilla en nosotros, pero no permitimos que esa semilla nazca, que esa semilla crezca, pues nosotros no vamos a experimentar el reino. Porque necesitamos crecer, y aunque el Señor nos escogió, aunque el Señor ya nos hizo sus hijos, la parte de arrepentirnos, de cambiar nuestra forma de pensar, ya viene con la decisión que tomemos como hijos de Dios. Él no dijo: los voy a arrepentir, o así dice la palabra. No, Él dijo: arrepentíos. Es una decisión de cada hijo de Dios. Y ese arrepentimiento lo hacemos pues cambiando nuestra forma de pensar. ¿Y cómo cambio mi forma de pensar? Renovando mis pensamientos día a día. Lo dice la palabra en Romanos: renovar nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Pero mientras no renovemos nuestros pensamientos, mientras nuestras mentes estén llenas de toda la infoxicación que nosotros encontramos afuera en el mundo, nuestra mente no va a estar preparada para entrar al reino. Porque somos expertos en llenarnos la mente de todo lo que escuchamos. Y es cierto, tenemos que estar enterados de lo que pasa en el mundo, pero esas realidades no pueden gobernar a un hijo de Dios que vive en un reino. Y es un reino eterno e inconmovible. Así que necesitamos empezar por eso, ¿no? Necesitamos nacer a ese reino para poder entrar. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos abrazar esa cultura que se manifiesta en el reino de Él. Y aunque no es fácil, tampoco es imposible. Por eso se hace necesario que cada uno de nosotros procedamos a la renovación de nuestra mente, al cambio de manera de pensar, a ese arrepentimiento del que Jesús estaba hablando a sus discípulos para poder experimentar y para poder entrar al reino de Dios. El mensaje del reino demanda una manera diferente de pensar. Y como les decía, esa es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad. Entre más yo conozco la palabra, entre más yo conozco los asuntos del Señor, pues más mis pensamientos van a ser cambiados y transformados. Cuando nosotros tenemos firme nuestra identidad como hijos, cuando entendemos que
pensamientos que no vienen del Señor, los debemos, la palabra dice que todo pensamiento que se levanta en contra de su conocimiento, nosotros tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Así que yo puedo pensar mal, pero cuando yo tengo la vida de Cristo gobernando, ese pensamiento yo no lo voy a tomar, yo lo capturo y lo llevo cautivo a la obediencia del Señor. Porque esa es la forma como actúan los hijos de Dios, como actuamos en el reino de Dios. Ahora, el reino no es como cualquier cultura del mundo. El reino es una supracultura. Cuando se habla de supracultura, se habla de algo que está superior, algo que está encima de todo, algo que está establecido para gobernar todo. No hay ninguna cultura que se pueda imitar o que pueda ser como la cultura del reino, no. La cultura del reino es superior. Y allí tenemos nosotros que conocerla y vivirla. Cada vez que vemos culturas terrenales, vemos las diferentes formas de vida, ¿no? Si nos vamos de ciudad, vemos que en diferentes ciudades se manifiestan diferentes tipos de conocimientos, formas de hablar, acentos, comidas, ¿sí? Eso lo vemos en lo terrenal. En lo celestial, en el reino de los cielos también hay una forma diferente de vivir. Necesitamos tener un lenguaje de reino. Nuestro vocabulario tiene que ser vocabulario de reino. ¿Y cuál es el vocabulario de reino que tiene que habitar en cada uno de nosotros? La verdad que se ha impartido, la verdad presente en la cual nosotros vivimos, el nuevo pacto, la realidad a la cual nosotros pertenecemos. Eso es lo que tenemos que hablar. Necesitamos hablar siempre lo bueno, lo puro, lo santo. Pero muchas veces nosotros se nos olvida que pertenecemos a ese reino y muchas veces nos quejamos. Sí, muchas veces, ¿cómo está? Bien, ahí llevándola. Eso no pasa aquí, ¿no? Pero yo he escuchado algunas respuestas así. Ahí vamos, llevándola. Esa no es la respuesta de un hijo de Dios. Nuestra boca siempre tiene que estar llena de su palabra. Pero yo no voy a poder llenar mi boca de su palabra si no estoy enteramente capacitado y entrenado para eso. Así que en el reino se necesita hablar reino, hablar su verdad, hablar la vida de Cristo. Vemos que también en las culturas se maneja una economía, ¿no? Una misma moneda. Toda cultura maneja su diferente economía. Nosotros como hijos de Dios también manejamos una economía. Y esa economía la vemos en 1 de Pedro 4:10. La moneda que manejamos como hijos, como ciudadanos del reino, es la gracia. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. A nosotros se nos dio esa gracia para que nosotros podamos entregarla a quienes necesitan de ella, que es toda la humanidad. Nosotros debemos de administrarla correctamente. A cada persona, a nuestra familia, a toda persona que nos encontremos en el camino. Porque somos portadores, porque nuestra economía es eso, es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y cuando yo estoy verdaderamente preparado y entrenado en eso, lo puedo hacer. También vemos que cada cultura tiene su gobernante. Nosotros tenemos a el Rey de Reyes, nuestra cabeza, Cristo. Y Él debe gobernar todo en cada uno de nosotros. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y a Él debemos obedecer.
También vemos que cada cultura tiene un territorio, ¿sí? Y vemos en el libro de Salmo 24:1 que la palabra nos dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. El territorio de nuestro Padre es esta tierra. Y aquí es donde nosotros necesitamos manifestar el reino. Y otra característica que tiene el reino es que es un reino eterno. Nunca termina. Los reinos que vemos en el mundo algún día dejan de ser. El día que todo esto se acabe, se desbaratan todo lo que el hombre ha creado. Pero el único reino que siempre se sostiene, que siempre se mantiene, es el reino eterno de Dios. Salmo 145, verso 13. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las generaciones. Vivimos y debemos experimentar ese reino que no tiene fin. Es un reino que es eterno. Una de las características que vemos de una monarquía es eso. Cuando la reina Isabel se murió, quien la debía de seguir en el trono era su hijo, el príncipe Carlos. Y así, en esa familia terrenal, se nos muestra a nosotros cómo de generación en generación es la familia la que tiene que ocupar el reinado, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene que ser preparado para cuando llegue el momento de recibir ese reinado que va dejando su antecesor. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido escogidos por Él para que nosotros sigamos cada uno de sus hijos implementando ese reino en nuestra vida y dándolo a conocer a nuestras generaciones. Nosotros no éramos hijos de Dios. Dice la palabra que los únicos que tenían el derecho de ser hijos era el pueblo de Israel. Pero Pablo fue levantado para enseñarle a los gentiles, que somos nosotros, que ahora somos pueblo de Dios. Por lo tanto, como somos engendrados en nuestro espíritu, pertenecemos a la familia del Señor. Así que ese reino sigue con cada uno de nosotros, porque somos sus herederos, porque Él nos ha dado esa herencia del reino. Esa herencia se sembró en nosotros y somos quienes tienen que seguir implementando ese reino. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos nosotros, dice la palabra. Somos linaje escogido. Cuando la palabra habla de linaje, habla de descendencia escogida. El Señor nos escogió. Tal vez usted diga: ¿a mí? Y de pronto nosotros nos conocemos un poco y dudamos, pero la palabra dice que somos linaje escogido, que somos ese real sacerdocio. Ese real sacerdocio nos habla de llevar la palabra del Señor. En el antiguo pacto, quien llevaba la palabra al pueblo era el sacerdote, quien instruía. Hoy somos nosotros, somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios a un precio de sangre. Y como les decía, en su reino el pueblo tiene que estar gobernado por su justicia. El pueblo tiene que entender que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Pero a veces parece que a nosotros se nos pasa ese detalle y vivimos afanados por el pan, por la comida, por qué voy a comer mañana, cómo voy a pagar el arriendo, y se nos llena nuestra mente de todas las cosas que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y eso ocupa un lugar más importante en nuestra mente que lo que Dios ha dicho. ¿Sí? El reino de Dios no es eso. Si nosotros nos dedicamos a conocer, a buscar ese reino, todas las cosas que nosotros necesitamos están añadidas. No tenemos faltante, porque Él suple a su nación santa lo que necesita para vivir en la tierra. Entonces, siendo ese pueblo adquirido por Dios, dice que nos adquirió para que nosotros anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa cultura de reino es eso, es saber que yo como ciudadano del reino, como embajador en esta tierra, estoy aquí no para vivir preocupado, no para vivir estresado por el mañana, sino para entender que soy escogido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Él nos llamó de una vida donde nosotros no teníamos esta luz que hoy tenemos. Y a veces caminamos por la vida sin entender o sin valorar eso que se nos ha entregado. Un hijo de Dios necesita experimentar esta cultura. Necesitamos vivir diferente. Yo creo que si usted va a Medellín, usted empieza a escuchar cómo todos hablan diferente. En su entonación, ¿no? En su acento, en su comida. Ustedes saben que no están, pues obviamente porque sabemos que vamos a otro lugar, pero también porque estamos en un lugar donde hay costumbres totalmente diferentes. La gente tiene que ver en nosotros esa diferencia. Nosotros no podemos seguir siendo igual a la gente afuera. Venimos a la iglesia, servimos, hacemos cualquier actividad en la iglesia, pero afuera la gente ni siquiera se da cuenta de que hay algo especial en nosotros. Dice cuando iniciábamos en Mateo que esa semilla llega a ser luego un árbol tan grande que todas las aves vienen a anidar en él. Y eso es lo que tiene que ver la gente en nosotros, que hay algo diferente, que nosotros, aunque vivamos en medio de una sociedad que no tiene la luz, estamos allí para anunciar, para hablar reino, para expresar reino, y no para vivir como viven todos. Aún siendo hijos, vivimos como viven los demás, y tiene que haber una diferencia. Nosotros necesitamos experimentar esa cultura y vivirla y expresarla a la sociedad. Esas virtudes todos las conocemos. Dios en su palabra nos enseña cada virtud para que nosotros la expresemos y para que mucha gente pueda salir de esa vida que no conoce a Cristo. Pero si no empezamos por nosotros mismos, si nuestra vida está mostrando algo diferente, el reino no es ser el que más grita o el que más autoridad tiene, no. El reino es humildad. Y eso también nos lo enseña Jesús en la Escritura. Su palabra, no tengo el verso, pero cuando una persona se acerca a Jesús y le dice que yo quiero que mis hijos ocupen un lugar de honor en tu reino. Y la respuesta de Jesús a esta mujer, ¿cuál fue? Se me olvidó. La respuesta fue que el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el menor. Que Él no vino a la tierra para ser servido, sino para servir.
Eso es el reino, es humildad. Y eso también se tiene que reflejar en cada uno de nosotros. Humildad, amor, misericordia. Es lo que necesitamos nosotros mostrar a un mundo que está en tinieblas. Es poder realmente ser esa luz. Que esa cultura predominante, que esa supracultura sea la que la gente pueda ver en nosotros. Pero no porque nos vean, sino porque realmente hemos experimentado esa nueva vida. Nosotros, como dice el verso, somos una genealogía seleccionada por Dios. Tenemos ese real sacerdocio en cada uno de nosotros, porque la palabra se ha expuesto a cada uno de nosotros. Nos adquirió para poder nosotros representarlo a Él. Y esa semilla se sembró en nosotros para que nosotros permitamos que esa semilla dé vida a muchas personas que se van a acercar a nosotros. Somos plantío de Jehová, árboles de justicia, dice en Isaías. Así que hoy necesitamos reevaluar nuestra vida y conocer si realmente nosotros estamos cooperando y siendo esos habitantes del reino de los cielos aquí en la tierra. La semilla, dice la parábola de Mateo, que es muy pequeña. Y así inicia el reino de una forma muy pequeña en nuestros corazones, pero no se tiene por qué quedar así. Nosotros necesitamos realmente entender que nuestro llamado aquí es para poder crecer, para que nosotros podamos ser justos, no por nuestra justicia, pero que entendamos que hemos sido justificados por Él. Y como les decía, que el reino yo lo debo manifestar con mi forma de vida. En mi casa, en mi familia. Yo necesito demostrar, enseñar que a mí me gobierna otra forma de vivir. A veces uno ve en las casas que todo el mundo pelea con todo el mundo. El papá con el hijo con la mamá, los hermanos, hay peleas, hay discusiones fuertes, graves. Pero la palabra dice que un reino dividido contra sí mismo no va a ser prosperado. Como habitante del reino tengo que entender que esa no es la forma en la cual yo tengo que vivir y expresar. Un hijo de Dios no puede vivir en contienda. A veces hablamos mucho, pero en nuestra casa no se refleja el reino. En nuestro trabajo no se refleja el reino. A donde nos vamos no se refleja el reino. Los chicos van a estudiar y allí necesitan reflejar el reino. Cuántas tentaciones, cuántas cosas no se les ofrece. Pero cuando yo entiendo que soy un ciudadano del reino de los cielos y que en mí no opera la costumbre ni lo que el mundo hace, yo vivo para servir al Señor. La palabra también nos dice que nosotros no debemos adoptar las costumbres del mundo. Porque aunque estamos en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo. Debemos de conducirnos diferente, debemos de hablar, de actuar diferente, debemos de actuar como lo que somos, una nueva creación, y debemos vivir en lo eterno y no en lo temporal. Cuando nos detenemos a mirar mucho lo temporal, allí nos estancamos. Porque nuestra mirada, aunque tengamos cosas que solucionar, no se puede estancar allí. Tenemos un reino eterno. En el libro de Juan, capítulo 18, verso 36, dice la palabra. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aunque necesitamos expresar el reino de Dios, el reino no es de este mundo, no pertenece al mundo. El reino de Dios es de los cielos y se establece aquí, pero no funciona como funciona el mundo. Nosotros igual, aunque vivimos en el mundo, nuestra vida no tiene que estar enfocada en los pensamientos que el sistema tiene. Porque el sistema tiene una forma de pensar totalmente en contra a todo lo que es Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos nuestra forma de ser familia, ¿verdad? Dice la palabra que dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Hombre, mujer. El mundo tiene muchas familias diversas. En el mundo no quieren tener hijos. La palabra nos enseña que hay que ser fructíferos, ¿sí? Y muchas otras cosas más que ustedes deben de conocer afuera, lo que el mundo tiene en su sistema. Pero nosotros no operamos bajo ese sistema. Nuestro reino se implanta el reino de Dios se implanta en nuestro corazón, y a medida que nosotros lo vamos conociendo, va creciendo, nos volvemos esos árboles de justicia que nada nos va a derribar, que se pueden levantar cualquier cantidad de conocimientos, pero nosotros estamos fundamentados en lo que el reino dice y vamos a estar firmes. Un árbol se caracteriza por eso, porque es firme, porque cualquier tormenta no lo va a tumbar. Está allí, está sembrado, está cimentado. Ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos firmes y que aprendamos que aunque vivimos aquí, no pertenecemos a este sistema. Tenemos un reino superior y ese reino es el que nosotros necesitamos cada día conocer y experimentar y mostrar a una humanidad que está vacía, porque dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, y nosotros nos manifestamos cuando demostramos que nuestra vida es diferente. Aun cuando tengamos dificultades, necesidades, a nosotros no nos gobierna lo temporal. Estamos en un reino eterno que no tiene fin, que aunque usted y yo dejemos de estar aquí, hemos entendido que nuestra descendencia o la descendencia de Dios va a seguir y el reino sigue en avance. Esa semilla sigue en avance, sembrándose en muchos corazones de muchas personas que han de creer. Pero nosotros necesitamos entender y practicar nuestra nueva vida, nuestra ciudadanía como hijos de Dios. Les invito para que ustedes allí donde están puedan cerrar sus ojos y vamos a orar. Yo quiero orar en esta noche. Dios, porque tú nos has hecho ciudadanos, Señor, del reino de los cielos, Dios. Porque somos ese real sacerdocio, Señor. Somos ese pueblo escogido por ti, Señor, para anunciar las virtudes. Y reconocemos, Padre, que nosotros no pertenecemos a este sistema, Señor. Y hoy, Señor, quiero traer a memoria aquella oración que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Esa oración que, aunque nosotros no estuvimos en ese tiempo presente, Señor, ya estábamos escogidos en Él, Señor. Por lo tanto, desde ese momento, Señor, Él oró por cada uno de nosotros. Esa oración dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son
y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto al mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oh Señor, gracias, Padre. Gracias porque nos incluiste, Señor, en ese plan eterno, Señor. Porque nos has hecho, Señor, hijos pertenecientes a un reino diferente. Porque el reino de Dios se implantó en nuestro corazón, Señor, a través de ese nuevo nacimiento que cada uno de nosotros experimentó, Señor. Y oramos, Dios, para que tú, Señor, cada día nos permitas disfrutar, Señor, de la sabiduría de Cristo, para poder vivir, Señor, en esta tierra, Señor, como tú lo has dicho, Señor, justa y sosegadamente, Señor, entendiendo, Señor, que nuestra mente, Señor, necesita día tras día ser renovada en tu palabra, Señor, que nuestra vida tiene que ser de total arrepentimiento a lo que antes pensábamos, Señor. Hoy nos habita tu vida, tu mente, Señor. Oh Padre, gracias, Dios. Gracias porque entendemos, Señor, que en el reino, Señor, todo opera distinto, Señor. Operamos en fe, Señor, creyendo, Señor, que tú eres quien provee, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, afuera en el mundo la gente piensa que si nosotros entregamos algo de nosotros nos vamos a quedar o tal vez nos va a faltar. Pero tu palabra nos dice, Señor, que al que da, Señor, generosa y gozosamente, tú le multiplicas, Dios, porque tú eres el que da pan al que come y semilla al que siembra, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que son proveedores, Señor, para que el reino tuyo, Señor, siga siendo implantado a las nuevas generaciones. Padre, gracias por esta noche, por lo que tú nos has enseñado, Padre, porque eres tú, Señor, quien nos capacita para que nosotros seamos esos árboles de justicia, ese plantío de Jehová, Señor, que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Muchas gracias te damos. Gloria y honra a ti, amado Padre. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Dios.